La expulsión de una de las mejores voces del metal melódico de la banda Nightwish parecía ser el fin de su carrera, pero terminó por elevar su estilo y su nombre dentro de la industria. Muchos consideran que su fama se mantuvo gracias a su carrera pasada, pero otros aseguran que logró crecer debido a su talento y al no tener ataduras creativas al lanzar su proyecto personal, y que críticos aseguran que ha superado, o mínimo, se mantiene en el mismo nivel de la banda que la vio nacer. Esta es la reseña del póster de Tarja. Era el mes de octubre del año 2005 cuando Tarja Turunen se topó con una carta firmada por los integrantes de Nightwish en donde le informaron sobre su despido dentro de la agrupación, alegando conflictos irreconciliables. Carta que se hizo pública y provocó un caos dentro de los fanáticos de la banda, quienes aseguraban que tras la salida de Tarja, la banda se desintegraría. Tal vez no se desintegró, pero sí se fue en picada. Tuomas Holopainen acusó a Tarja de tomar una actitud de diva y que su arrogancia fue en aumento al presuntamente amenazar en reiteradas ocasiones con dejar la banda si es que no se cumplían sus caprichos. Tarja por su parte no se quedó callada y respondió a las declaraciones señalando que las imposiciones de Tuomas y las ataduras creativas que la habían marcado terminaron por provocar conflictos y discusiones. Sin embargo, la versión que más fuerza tomó sobre la expulsión se enfocó en Marcelo Cabuli, esposo de la cantante, quien señalaron de entrometido y de manipular a su esposa, a quien supuestamente metió la idea de que Nightwish sin Tarja no sobreviviría, y tal vez tenía razón. Tras la expulsión pública y las traiciones de quienes consideraba hermanos, los fanáticos se dividieron, lo que provocó que Tarja fuera el centro de una tormenta mediática en toda la región. Sin embargo, Tarja se negó a dejar morir su carrera e inmediatamente inició su proyecto en solitario, por lo que en el 2006 lanzó un disco navideño titulado en español como Un soplo de la eternidad, una atmósfera totalmente distinta a la que presentaba en Nightwish, que inmediatamente captó los reflectores, pero no para bien, pues al escuchar el disco, muchos consideraron que la carrera de Tarja había terminado, mientras que Nightwish preparaba a Annette Olsen para sustituirla. La sorpresa llegó en el 2007 tras lanzar Tarja el disco My Winter Storm, un álbum que prácticamente fue grabado en un estado de resurgimiento personal. Este disco fue la pieza clave para demostrar su independencia, en donde el tema I Walk Alone se convirtió en un tema fundamental para definir su nueva etapa de resistencia. Fue un disco que salió casi a la par del álbum Dark Passion Play de Nightwish, en donde Annette fue presentada oficialmente y comenzaron las dedicatorias para Tarja con el tema Baby Beautiful, una canción en donde supuestamente daban el adiós a su ex vocalista con buenos términos. Para el año 2010, Tarja nuevamente entró al estudio de grabación para lanzar su disco What Lies Beneath, una producción donde tomó el control absoluto y que demostró que no necesitaba a Nightwish para escalar a la cima dentro del género. Y eso quedó demostrado con el tema Untie My Last Breath, el cual es considerado la mejor canción del disco por su fuerza y crudeza. 2 años transcurrieron para que lanzara Colors in the Dark en el año 2013, un álbum reconocido por su madurez y por implementar toques fantasmales. En él, el tema Victim of Ritual se convirtió en referencia al presentar una complejidad técnica superior. Para el año 2016 lanzó de forma casi simultánea The Bride Gets Bold y The Shadow Self, marcando un hito en la mezcla de la ferocidad técnica y la orquestación, y fue este segundo disco el que recibió ovaciones de la crítica y de los fanáticos, quienes quedaron perplejos con el tema Demons and Joe, que contó con la colaboración de Alissa Whitgloss, ex vocalista de Arch Enemy, en donde el dueto de voces guturales, limpias y operísticas crearon un ambiente único. En el año 2019 se lanzó el disco In the Raw, una producción que dejó a los demás géneros relegados para enfocarse en la vulnerabilidad del sonido. El tema Dead Promise se convirtió en un punto de máxima tensión en donde se aprecia la mezcla de riffs pesados con una voz lírica pura, definiendo la inmensidad de su legado actual. Con el disco Frison Noir, que se lanzó a finales del 2025, Tarja Turunen decide caminar por un callejón oscuro y elegante. Tarja abandonó las orquestas de 80 músicos para centrarse en una atmósfera de metal gótico industrial. Es un disco que se siente frío en algunas partes, pero extremadamente denso en otras. Fue en este disco en donde se presentó una de las colaboraciones un poco extrañas debido al género, pues Danny Field participó en el tema I Don't Care junto a Tarja, el cual fue presentado oficialmente en abril del 2026.
Al paso de los años, la huella de Nightwish no ha desaparecido completamente en Tarja, pues es común que gran parte del repertorio que presenta sea de sus éxitos con su banda del pasado, pero sin dejar de dar fuerza a sus temas como solista. A través de los años, Tarja ha demostrado que su fe en su propia voz es inquebrantable, logrando separar la oscura historia de la ruptura de su excelencia musical. Tarja no solo sobrevivió a la supuesta traición de Nightwish, sino que construyó su propio reinado de metal. Hoy se mantiene en lo más alto, demostrando que ninguna carta puede silenciar a una leyenda que decidió convertir su dolor en una obra perfecta.